otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? De paso, permítame decir que Jesús creía no solo en que toda la creación era divina, sino también que creía en la separación de los sexos. Veamos ahora lo que Jesús dijo desde el verso 4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hay varias cosas que deseo que note al mirar la palabra de Dios para comprender bien el tema de atesorar la fidelidad conyugal. Primero, la provisión para la vida matrimonial. Al principio Dios los creó varón y hembra. Dios ordenó el matrimonio en el jardín del Edén. El matrimonio no está pasado de moda, ni está fuera de contexto, ni se ha desvanecido. El matrimonio no es como una lámpara de aceite, ni como un antiguo carro Ford modelo T. El matrimonio no es algo obsoleto. Piense conmigo por un momento en la provisión que Dios hizo para el matrimonio. Es un plan divino de la creación. Note las palabras de Jesús en el verso 4. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? El matrimonio es la primera institución ordenada por Dios. El matrimonio fue ordenado antes que las leyes y antes que la civilización misma. El matrimonio existió antes de que haya un gobierno y aún antes de que hubiera un sistema de adoración y de que existiera la iglesia. La primera institución creada por Dios fue el matrimonio. Y a pesar de los trágicos fracasos en el pasado y en nuestra propia generación, la esperanza, el deseo por el matrimonio, como que nace con cada generación, porque es algo dado por el Dios Todopoderoso. Es algo que Él ha puesto en el corazón y en las mentes y en la estructura social de los seres humanos. En la actualidad tenemos a modernos sociólogos que tratan de borrar esto. De hecho, uno de nuestros jóvenes estudiantes universitarios me entregó una información de un curso de sociología de la universidad en donde él estudia. Y ese información entregada por el profesor de sociología dice, entre otras barbaridades, lo siguiente: la familia es un producto de una determinada sociedad en un tiempo particular de la historia. Y así como la estructura social de la sociedad cambia, así también debe cambiar la forma o estructura de la familia y la función y rol que la familia desempeña en la sociedad. ¿Qué es lo que está diciendo ese pseudo profesor? Que la familia solo es un producto de la sociedad, de los tiempos o de la evolución. Pero, mi amigo, el matrimonio no se originó en algún caldo primordial o en algún pantano prehistórico de inmoralidad.
El matrimonio fue ordenado por Dios mismo en el jardín del Edén, y Jesús dijo que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. La máxima autoridad sobre el matrimonio es Dios, y no ninguna sociedad podrá avanzar a que se crea, ni ningún hombre, por muy sociólogo que sea. El matrimonio es, pues, el plan de Dios para el hombre y la mujer. ¿Cuál es la prioridad en el matrimonio? El matrimonio es supremo y está por encima de cualquier otro compromiso terrenal. Mire lo que dice el verso 5. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Estas son las palabras de Dios mismo. Los padres no son el supremo compromiso. Oh, cierto, debemos honrar a nuestros padres, pero la Biblia enseña que un hombre debe abandonar padre y madre para unirse a su mujer. Eso quiere decir que hay que cortar el cordón umbilical de la relación entre los padres con los hijos y dejar de ser el hijo de mamita o la hija de papito. Y esto usted lo entiende muy bien, ¿verdad? Los hijos no son el compromiso supremo. Cierto, debemos amar y cuidar de nuestros hijos, pero si usted es una madre, comete un trágico error cuando derrama toda su devoción y cuidados en sus hijos, olvidándose de su esposo, y sin pensar que tarde o temprano los hijos abandonarán el hogar. La relación marido-mujer es, en la Biblia, la más importante de las relaciones, más importante que la relación padres e hijos. El mundo de los negocios no debe ser su compromiso supremo. Muchos de ustedes están en peligro de sacrificar sus hogares en el altar de los negocios. Muchos hombres y mujeres son más fieles a sus trabajos que a sus cónyuges. Muchas parejas terminan divorciándose cuando por motivos de trabajo tienen que reubicarse en otro estado o provincia o en otro país. Muchas veces pensamos que un hombre tiene éxito cuando antes de cumplir sus 30 años se ha divorciado 2 veces, padece de úlcera estomacal a los 35, a los 40 sufre un ataque cardíaco, pero es un alto ejecutivo en alguna empresa. En el verso 6 Jesús dice, así que ya no son más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y a pesar de esta clarísima enseñanza, un juez en una conferencia nacional, en un simposio relacionado con el tema, dijo, debemos enfrentar los hechos y permitir a nuestros jóvenes el que se casen 2 o 3 veces antes de que sienten cabeza definitivamente. Esta es la mejor propaganda para los matrimonios desechables, que va totalmente en contra de la palabra de Dios. Así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No hay nada más hermoso que la intimidad matrimonial. Marido y mujer como arco y violín. Separados no sirven para nada. Juntos pueden producir hermosa música. Marido y mujer, una sola carne. Un matrimonio monógamo que no se lo debe confundir con un matrimonio monótono. Cuando Dios no nos permite alguna cosa es para que no nos hagamos daño a nosotros mismos. Y cuando Él nos lo permite es para nuestra felicidad. En una encuesta sobre el matrimonio, realizada no hace mucho tiempo, se descubrió algo muy interesante. Las parejas que estaban completamente satisfechas con su vida sexual eran los matrimonios que creían firmemente que el sexo fuera del matrimonio era algo equivocado y negativo. Las personas que guardan los mandamientos de Dios en lo concerniente al sexo son las que tienen una satisfactoria vida sexual y gozan de la intimidad sexual en su matrimonio que aquellas que desechan las normas divinas. La encuesta también reveló que el 72% de los matrimonios tradicionales, esto es,
un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe, tenían hogares mucho más estables y seguros que en los hogares formados con uniones libres. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan magnífico para los matrimonios que operan y funcionan bajo sus instrucciones. Busque 1 Corintios, capítulo 7, los versos del 3 al 5. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Ahora, ¿qué significa todo esto? Que Dios nos ha dado el sexo no solo para procreación, sino también para comunión, gozo, comodidad, satisfacción biológica, demostración de afecto, amor mutuo, de necesitarse físicamente el uno al otro. En la Biblia, cuando marido y mujer se juntan sexualmente, por lo general usan la frase "y conoció a su mujer". Significa que el sexo es una forma de comunicación que no se la puede describir con palabras. Es una forma de decir: te amo y quiero sentirte en mí y que tú me sientas en ti. Cuando en sus mandamientos Dios dijo que no se debe cometer adulterio y que hay que huir de la fornicación, no es que Dios está tratando de impedirle el usar algo que Él mismo creó, sino que trata de protegerlo para que sepa apreciarlo. El sexo es un hermoso regalo de Dios. Y cuando Él dice "no adulterarás", es porque el matrimonio es tan estupendo que Dios no quiere que él adultere con nada. Si usted tuviera una pintura original de Rembrandt o Miguel Ángel o Van Gogh, estoy seguro que no la tendría exhibiéndola en las paredes de su oficina o de su sala, sino que la tendría bien asegurada en la bóveda de algún banco. Dios ha protegido esto del sexo porque es intrínsecamente hermoso. Dios no es negativo en cuanto a la vida sexual de sus hijos. Más bien es muy positivo si es que lo sexual se lo maneja correctamente, en el lugar apropiado y en la forma adecuada. Si usted tiene un hermoso jardín con un césped que parece alfombra, mientras está ahí ese césped no hay ningún problema. Pero recorte un trozo de césped y póngalo sobre la alfombra de su sala e instantáneamente deja de ser hermoso, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque está fuera de lugar. No cumple la función para la cual fue sembrado y cultivado. ¿Lo entiende? Y aunque un buen césped es una cosa agradable en el jardín, fuera de contexto se vuelve feo y desagradable. Bien, primero hemos visto la provisión para la vida matrimonial. Segundo, la contaminación de la vida matrimonial. Veamos Mateo 19, los versos del 7 al 9. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo aquí? Que el adulterio es un pecado que contamina la vida matrimonial. Adulterar significa hacer algo impuro. Y Dios no quiere que usted vuelva impuro algo que Él creó para que sea puro y hermoso. Cuando un hombre o una mujer comete adulterio, ¿qué clase de pecado comete? Se lo diré. Pecan contra ellos mismos.
pecan contra su propio cuerpo. En 1 Corintios 6:18 la Biblia dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Eso significa que hay algo absolutamente único en el pecado de la inmoralidad. No hay pecado más destructor en lo espiritual, mental y físico que el pecado del adulterio. Si tuviéramos que hacer una lista de pecados por su gravedad, el adulterio tendría el carácter de único, porque es un pecado contra uno mismo. Un psicólogo de una famosa universidad norteamericana dijo que el 50% de los estudiantes universitarios sufren problemas psicológicos debido primordialmente a las relaciones inmorales que tienen. En nuestro mundo actual hay lo que con eufemismo se conoce como enfermedades sociales, que no son otra cosa que enfermedades causadas primordialmente por la vida inmoral. Y nos preguntamos, ¿qué se podrá hacer contra el SIDA o las otras enfermedades venéreas que existen? Pero nadie hace caso de la palabra de Dios, lo que Dios dice en su palabra. Nadie quiere obedecer lo que la Biblia dice al respecto. Pero todos hablan acerca de la práctica del sexo seguro. Lo paradójico es que Dios nunca vio el sexo como algo peligroso. El plan de Dios siempre incluyó el sexo sagrado, no el sexo seguro. Usted puede sembrar cardos y espinas si así lo quiere, pero no se asombre ni se asuste por lo que coseche. Mucha gente pasa de lunes a sábado sembrando hierba mala y el domingo van a la iglesia a orar para que Dios les dé una buena cosecha de trigo o de maíz. En unos casos, en otros, muy pocos piden perdón a Dios por lo que han sembrado. Dios quiere y puede perdonar, pero la tierra siempre le dará abundantemente lo que usted sembró. Todos sabemos que hay una ley inexorable. Se cosecha lo que se siembra y siempre se cosecha más de lo que se siembra. Bien lo dice el refrán popular: siembra vientos y cosecharás tempestades. ¿Qué está sembrando usted en su vida? Si no conoce al Señor Jesucristo como Salvador, le puedo asegurar que está sembrando cardos y espinas, y eso es exactamente lo que cosechará. ¿No le gustaría tener ahora mismo la seguridad del perdón de sus pecados? Si es así, pues que creyó las mentiras de Satanás y se hundió en una vida completamente inmoral, en todo sentido. El adulterio es un pecado contra uno mismo, pero además es un pecado contra el hogar. Las inocentes vidas de los hijos son destrozadas por causa del adulterio. El hombre que adultera es como si les dijera a sus hijos: su madre no vale nada, y ustedes tampoco. Además, el honor no es tan importante como el placer, y mi propia satisfacción personal es más importante que su madre o ustedes. El matrimonio monógamo, un hombre para una mujer y una mujer para un hombre, fue instituido por Dios el Creador para la protección y el desarrollo y la realización de las más profundas necesidades psicológicas, físicas y espirituales de los seres humanos, y la fidelidad conyugal es el pegamento que mantiene la familia unida, y la familia es el núcleo de la sociedad. La familia fue establecida para proveer amor, cuidado físico, desarrollo social y espiritual de cada miembro del hogar. La fidelidad conyugal es lo que mantiene ese núcleo familiar unido. Ahora puede entender por qué Satanás ha apuntado toda su artillería infernal en contra de la familia por medio de la inmoralidad sexual. Pero no solo que el hombre o la mujer pecan contra ellos mismos y contra el hogar cuando adulteran, sino que también pecan contra la iglesia. Si usted es miembro de una iglesia cristiana evangélica y comete adulterio, está pecando contra todos los miembros de la iglesia, porque todos formamos el cuerpo del Señor, que es la iglesia. 1 Corintios 3, versos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templos de Dios
y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? Que estamos en esto juntos. El contexto de este versículo habla de inmoralidad, y Pablo está argumentando cómo pueden cometer inmoralidades y pecar contra el cuerpo de Cristo. Escúcheme, el adulterio es también un pecado contra la nación, es un acto de alta traición y nos hace daño a todos. Proverbios 14:34 dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Y en Deuteronomio 22:22 leemos: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. En el Antiguo Testamento y bajo la teocracia, el pecado del adulterio era castigado con la pena capital. Los culpables, hombres y mujeres, debían ser ejecutados. ¿Por qué? Para eliminar el mal, el pecado de Israel. Entre las cosas tontas o necias que muchas veces oímos, escuché la siguiente. Algunas personas dicen: ¿qué tiene que ver el carácter con la habilidad de liderar una nación? Mi amigo, el carácter tiene que ver con todo. Importa el carácter de una persona tanto y en cuanto pueda guiar una nación o una empresa. Transnacional o una iglesia. El adulterio no es adulterio si lo comete el presidente del país, pero sí lo es si lo comete el pastor de una iglesia. El adulterio es disculpable entre los ricos y famosos, pero es intolerable entre los pobres y menesterosos. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Estamos todos locos? ¿O somos todos tan necios? Si usted sabe algo de historia, habrá notado que fue la inmoralidad la que provocó la caída de grandes imperios. Egipto, Babilonia, Grecia, Roma. Y cuando se escribe el epitafio de nuestra nación o nuestras naciones, a menos que nos arrepintamos, la inmoralidad generalizada será la que destruya nuestros países. Verá, el enemigo de nuestros hogares es el enemigo de nuestra nación. ¿Por qué? Porque la gente que trata lo sexual muy a la ligera, tratará a las otras personas también muy a la ligera. Y así no puede subsistir una sociedad, no puede haber gobierno sin entendimiento y mutuo respeto. Pero lo peor del adulterio es que es un pecado contra Dios. Es como poner nuestro puño cerrado frente al rostro de Dios. Cuando David cometió el pecado de adulterio, si bien es cierto que se arrepintió, escuche lo que dice en el Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Por qué dijo David esto? Porque Dios ya había dicho sin ningún titubeo en el libro de Éxodo: no cometerás adulterio. El adulterio muestra desprecio y falta de respeto hacia Dios. Cuando usted adultera, no solo que rompe la ley de Dios, sino que quebrante el corazón de Dios. Porque Dios es un Dios amoroso y santo.
usted puede tener la absoluta certeza de que Dios juzgará su pecado de adulterio. Anote Hebreos 13:4. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y en Job 31:11 leemos: porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Y Levítico 20:10 dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Estas leyes en el Antiguo Testamento muestran la actitud del Todopoderoso Dios hacia el pecado. Busque Proverbios 6, desde el verso 27. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Ahora, note lo que dice el verso 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Veamos ahora 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón heredarán el reino de Dios. Dios dice: si ese es tu estilo de vida, no pienses en llegar al cielo, a menos que te arrepientas de tus pecados. Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si usted vive en adulterio y no le pasa absolutamente nada, no es porque Dios esté aprobando su pecado, sino porque usted todavía no ha sido juzgado. Busque Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El día de la ira de Dios todavía no ha llegado, pero llegará, se lo aseguro. Ese día llegará. Tercero, la preservación de la vida matrimonial. Dios nos ha dado un plan absolutamente claro. Mateo 19, los versos 4 y 5. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Le voy a dar algunas palabras para que le ayuden a mantener su matrimonio en el camino correcto y para que usted se conserve puro. Decisión. Tome la decisión de vivir para Dios. Recuerde que Dios jamás forzará su voluntad en usted. El escuchar estos mensajes no le cambiará a menos que usted decida obedecer la palabra de Dios. Escoja este mismo día a quién va a servir. Entregue su corazón y su vida a Cristo. Dependencia. No es suficiente el decidir, sino también el depender de Dios. Porque usted en usted mismo no tiene la fortaleza espiritual para hacerlo, y Dios quiere ayudarle si usted depende, confía en Él. En 1 Corintios 10:13 leemos: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Devoción.
Comience a amar al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Ame a su cónyuge como se ama a usted mismo. Ame con un amor sobrenatural. Después de su decisión y su dependencia, deje que Dios derrame su amor por su intermedio. Usted debe amar a su cónyuge, no si es que se le antoja, sino porque es mandamiento de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres. Las ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Escúcheme, el amor hacia su cónyuge fluirá del amor que usted tenga hacia Dios. Desarrollo. Continúe alimentando su amor en forma diaria. Nutra cada día su amor. El amor no es como un diamante exquisito que usted tiene y lo contempla y admira su belleza y lo exhibe de vez en cuando, pero que la mayor parte del tiempo lo tiene bien guardado. El amor es algo que crece. Es más como una flor que necesita ser nutrida, cuidada, cultivada, protegida, y cuya belleza total se desarrolla durante toda una vida. Hombres casados coquetean todavía con sus esposas. No lo haga con otras mujeres, pero sí con su esposa. Mantenga su carácter romántico durante toda su vida. Nunca llame a ninguna otra mujer con adjetivos calificativos que solo deben ser dedicados a su esposa. Expresiones como corazoncito, mi negrita, mi gordita, mi flaquita, terroncito de azúcar o lo que sea, deben ser expresiones que usted se las dice a su esposa y no a ninguna otra mujer. Disciplina. 27 veces en el Nuevo Testamento se nos dice que debemos huir de la fornicación, que evitemos las malas compañías, que no leamos o miremos basura. Permítame preguntarle, ¿comería usted basura? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué poner basura en su mente? ¿Por qué convertir a su corazón en un basurero, aceptando la basura de todo el mundo? Cuando era todavía estudiante en la universidad, sobre mi escritorio tenía una plaquita con la siguiente frase: aquel que no quiera caer, no debe caminar por lugares resbalosos. Manténgase puro y limpio. Sea cuidadoso con lo que pone frente a sus ojos, con lo que escucha. Hay necesidad de tener disciplina. Por lo general, cuando una persona es disciplinada en las diferentes áreas de su vida cotidiana, le es mucho más fácil el ser disciplinada también en su vida sexual. Determinación. Y quiero decir, decídase de una vez por todas. Escuche lo que dijo Job. Hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Y el rey David exclamó: pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto. Determine en su corazón y en su mente de una vez por todas tener una vida sexualmente pura. Cuando ha tomado esa determinación, no tiene que batallar cuando está solo en una habitación de hotel acerca de lo que va a mirar en la televisión. ¿Por qué? Porque usted de antemano ya ha tomado una determinación y, por así decirlo, esa gran decisión que hizo le ayudará en un sinnúmero de decisiones pequeñas. Pero no lo podrá hacer si antes no ha tomado una determinación. Pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto. Y le puedo asegurar que bien vale la pena hacer esto. Y tal vez algunos de quienes están escuchando este programa me digan: el pastor Rogers hubiera deseado escuchar este mensaje unos cuantos años atrás. Mis amigos, recuerden que Dios es un Dios de gracia, es un Dios de perdón,
Cuando el apóstol Pablo, escribiendo a los creyentes en Corinto, les dijo: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Inmediatamente añade una frase muy importante: y esto erais algunos. No me conmueve esa frase. Y esto erais algunos. El apóstol Juan, en su primera epístola, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Note que dice que nos limpia de toda maldad. Y lo que Dios ha limpiado, ningún hombre puede llamarlo sucio. Una de mis historias bíblicas favoritas es la de la mujer sorprendida en adulterio. Creo que todos sabemos los detalles de esa historia. Al final Jesús le preguntó a la mujer: ¿ningún hombre te acusa? Y ella le contestó: no, Señor, ninguno. Y Jesús le dijo: yo tampoco. Vete y no peques más. ¿Por qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios es un Dios de las segundas oportunidades. Es mi anhelo y oración que este mensaje llegue realmente a su corazón, de manera especial en las vidas de aquellas personas jóvenes que no han cometido el pecado de la inmoralidad, para que se conserven puras para quien llegará a ser su cónyuge. Es mi deseo que Dios ayude